Nadie cumple los requisitos, hermano. Pero como esto no es cuestión de hombre, esto es cuestión de Dios. Amén. Amén, aleluya. El Señor es el que nos santifica. Dijimos que es la cualidad y la condición de una actitud pura y limpia en la conducta personal. Ahí es donde se liga, donde tiene que ver la santidad de nosotros los hombres, en nuestra conducta personal. Ninguno de nosotros tiene alas en la espalda, ni ninguno de nosotros es perfecto, hermano. Ya lo dije, ¿verdad que no? Ninguno. Pero sí, cuando nosotros cumplimos con las demandas y la obediencia a la palabra del Señor, nos vamos santificando, hermano, porque ¿verdad? Nos vamos limpiando, nos vamos santificando. Tiene que ver con la conducta personal. Y es el principio, la norma, puse la semana pasada, que separa al creyente de lo mundano y lo consagra al Señor. El paso inicial es venir a Cristo. El Señor nos limpia de todo pecado, su sangre nos limpia de todo pecado, pasado, presente y futuro, hermano, ¿verdad? La sangre del Señor nos limpia. Pero comienza el proceso de nosotros vivir una vida separada para el Señor. Amén. Es un procedimiento, es un proceso. ¿Hasta cuándo va a durar? ¿Hasta qué? Hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga o hasta que la muerte venga en nuestra vida. Porque es así, hermano. Hay gente que piensa que va a estar aquí para piedra. No. Así decía Pablo. El Señor va a venir por nosotros y vamos a estar listos. Nosotros. ¿Y cuántos años lleva Pablo que ya partió con el Señor? Hasta que la muerte venga, hermano, a nuestra vida, o hasta que Cristo venga y seamos transformados, ¿verdad? Porque es un proceso de vida. Si no viene el Señor antes, nosotros de todas maneras somos transformados, porque ¿verdad? Salimos de este cuerpo de pecado, hermano, este cuerpo pecaminoso, y estamos en la presencia del Señor. Entonces, la semana pasada hablamos que la voluntad, y yo le puse aquí entre paréntesis, la voluntad, la intención, el deseo agradable y perfecto del corazón de Dios es la santificación de los creyentes. Ese es el deseo. Nosotros fuimos llamados por el Señor con un propósito, pero para cumplir ese propósito Dios nos va a pasar por un proceso de santificación, porque para eso Dios nos llamó, para que seamos santos, así como Él es santo. La Biblia habla, y antes de entrar en estos versos, de la iglesia de Corinto, hermano. La iglesia de Corinto era una iglesia que había experimentado la salvación, de Cristo, el perdón de sus pecados, pero en el proceso de la santificación era donde ellos fallaban. En el proceso de la santificación, porque habían pecado dentro de la iglesia. Y fíjense que era una iglesia donde se movían los dones del Espíritu Santo. Quiere decir que no todo el mundo en la iglesia de Corinto estaba torcido. Había gente, pero porque para que los dones se muevan dentro de la iglesia, tiene que haber gente que está ahí anda en el proceso de la santificación del Señor. A veces nosotros hablamos de la iglesia de Corinto y decimos, pero ¿cómo es posible una gente tan carnal y que los dones del Espíritu? No todo el mundo andaba en el mismo caballo en la iglesia de Corinto. Había gente santa, había gente que buscaba al Señor, había gente que se guiaba por la dirección del Espíritu Santo y se acercaba en santidad, pero había gente también, hermano, que eran metralla. Y qué difícil es que la iglesia, hermano, que la iglesia se muevan esas cosas, porque Dios espera en nosotros la santificación, que seamos apartados de todo mal. Y una cosa que debemos tener bien claro, hermano, Apocalipsis capítulo 21. Sí. Apocalipsis capítulo 21-27. Si lo buscan, hablando de la gloria de la nueva Jerusalén, de la ciudad celestial del Señor. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Quiere decir que no todo el que me diga Señor, digo también el Señor, ¿verdad? Entrará al reino de los cielos. Hermano, no entra al reino de Dios, sino aquel que hace la voluntad de su Padre. Entonces, la semana pasada, yo quiero que empecemos aquí la lección leyendo estos dos capítulos. Primera Tesalonicenses
capítulo 3 y capítulo 4. Solamente vamos a leer unos versos. Búscala ahí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Amén. Amén. Verso 13, y luego vamos a leer en el capítulo 4, 2 y 3, 7 y 8, y luego el capítulo 5, verso 25. Amén. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Dice así la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3. Es más, vamos a leer verso 12 también, hermano. Mira. Y el Señor, es más, vámonos al verso 11, porque vamos a leer los tres para que podamos seguirle el hilo a la lectura. Dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor nos haga crecer y abundar en el amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles, ¿en qué? En santidad. En santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Capítulo 4, versos 2 y 3. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Versos 7 y 8 dice, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a los hombres, sino a Dios, quien también nos dio su Espíritu Santo. Y verso 5, 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces establece la Biblia que la voluntad perfecta de Dios agradable es la santificación del creyente. Y el que desecha vivir en la santidad, no desecha a los hombres, hermanos, desecha al mismo Dios que es el que nos demanda en su palabra que así lo hagamos. La semana pasada, nosotros antipasada, hablamos de este verso, ¿verdad? Porque empezamos a hablar de tres aspectos de la santificación. Ya vimos que la santificación tiene que ver con normas de conducta en nuestro diario vivir, hermano. Si no fuera posible para los hombres, Dios no lo hubiera establecido en su palabra. Si fuera difícil para nosotros los hombres vivir en la santidad del Señor, Dios no lo hubiera demandado en su palabra. Porque Dios no nos va a demandar algo a nosotros los hombres que nosotros no podamos hacer. Lo imposible lo hace Dios, lo posible lo hace. Lo imposible lo hace Dios y lo posible lo hacen los hombres. Entonces, sí es posible que usted y yo caminemos en santidad, y para caminar en santidad nosotros vamos a ver hoy que tenemos que andar en la palabra del Señor, ponerla por obra. Eso es todo lo que tenemos que hacer, hermano. Lo demás lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Hablamos de tres aspectos de la santificación. La primera que nosotros hablamos la semana antipasada fue la santificación posicional, de posición. Somos santos por la sangre de Cristo que nos limpió en el momento en que vinimos a Cristo Jesús. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, todos nuestros pecados, hermano, y no nos puede quedar duda de eso, todos nuestros pecados pasados fueron perdonados por el Señor. Y como nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio una posición y nos dio el derecho a ser ¿qué? Llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios, adoptados en la familia del Señor, porque Cristo Jesús nos santificó. Nadie puede tener una relación con Dios si no es a través de Cristo, hermano. Si no está limpio en la sangre de Cristo, nadie puede tener una relación con Dios. Perdón, la gente puede clamar, la gente puede decir, la gente puede hablar, pero lo único que nos acerca a nosotros a la presencia del Señor es una relación a través de Cristo Jesús. Usted puede ver que, y usted escuche, que todo el mundo clama, Dios, ve que le aprieta el zapato para que usted vea así, no, ay Dios mío, no, Dios mío cuando tengo una relación a través de Cristo. Mientras tanto no es mi Dios, porque yo salgo del aprieto y ¿qué pasó?
Me olvido del Dios que dije que era mío. No, a través de la sangre de Jesucristo. Es más, hay un verso bien difícil y bien duro para aceptar, pero es así, que la Biblia dice que Dios no escucha al pecador. Lo dice la Biblia, Dios no escucha al pecador, pero sí escucha un corazón contrito y humillado. Una vez que clamamos, Dios espera un caminar santo. Ya tenemos la posición, somos hechos hijos a través de la adopción. El segundo aspecto y el tercero que yo espero que podamos terminar hoy es la santificación progresiva. Ya tengo la posición de hijo, voy entonces a comenzar a caminar en esa experiencia práctica de nuestra separación para Dios. ¿Qué es la santificación progresiva? Es la práctica de nuestra separación para Dios. El paso inicial lo tengo, soy cristiano, tengo a Cristo en mi corazón. Ahora comienza el caminar que va a durar toda mi vida. Si es que yo quiero cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida, hermano. ¿Verdad? Porque hay gente que dice, camino, no puede ser, sí podemos ser unos cristianos carnales, pero la Biblia no nos asegura que a la larga, hermano, nosotros vamos a ser tomados en el rapto de la iglesia. No nos asegura que no podemos perder la salvación, porque aquellos cristianos que son tibios, que dice la Biblia, el Señor los vomitará de su boca. Entonces, mira, hermano, es algo difícil. Porque tenemos que pensar, estoy en el lugar correcto, soy cristiana, tengo una vida del Señor. Hará en mi caminar con Cristo. Entonces, vamos a hablar de eso, de la santificación progresiva. Es el efecto, la santificación progresiva es el efecto de la obediencia de la palabra de Dios en nuestra vida, que a la vez trae crecimiento y madurez. Importante para el creyente, hermano. El crecimiento y la madurez. Porque pueden haber creyentes en la casa del Señor, hermano, que llevan 10, 15, 20 años en el Evangelio y ni han crecido ni son maduros. Y es difícil trabajar con un creyente que no busca el crecimiento ni la madurez. Dios espera que nosotros seamos maduros. Dios espera que nosotros crezcamos. Y siempre pongo el ejemplo de los niños. Un niño que no crece, un niño que permanece en un estado infantil todo el tiempo, algo anda mal en él. Algo anda mal. Un cristiano que es infantil todo el tiempo, algo anda malo en él. El crecimiento y la madurez vienen a causa, como un efecto de la obediencia a la palabra de Dios en nuestra vida. Tiene como objetivo la santificación progresiva, apartar y preparar al creyente para el propósito por el cual fue llamado. Yo a veces pregunto, yo me sé la respuesta, pero a veces usted se la sabe. Sí, vamos a pensar un momentito. ¿Cuál es el propósito suyo en la casa del Señor? Le voy a dar un segundo para que piense, porque si yo lo sé, no tengo que pensar mucho. Con un poquito de agua aquí, hermano. ¿Cuál es el propósito mío, suyo, en la casa del Señor? El servicio al Señor. ¿El servicio al Señor? ¿Cómo? Crecer y madurar en el Evangelio, ¿para qué? Para dar guerra y para dar lucha y para dar dolores de cabeza. Para tener un cambio. Para que haya un cambio, ¿para qué más? Para ser útil, ¿y qué más? Pero usted mismo me está dando la respuesta. Ahorita vamos con eso. Para crecer y madurar, para ser útil en el Señor. ¿Para qué dijiste? Para servir, ¿para qué otra cosa? Para estar 20 años sentado en una silla calentando el banco. No se siente, esa es mía. Igual, hace 10 años yo me siento ahí. No se va a quitar. A estas alturas, ¿cuántos es el más jovencito aquí sirviéndole al Señor? El más jovencito, que tenga un año por ahí, menos de un año sirviéndole al Señor. ¿Cuántos llevan 2 años sirviendo al Señor?
Midori lleva 2 años sirviendo al Señor. ¿Qué más? La hermana Lateria lleva 2 años sirviendo. 3, 4, 5, allá hermano 5, ¿ven? ¿Qué más? 5, 6, ¿cuántos llevan 10? Ahora nadie, ahora nadie. 10 años, 11 años sirviendo al Señor. Vaya, pues no me voy a tirar tanto. 5, para que no. 6. Ay, hágase bobo, si hace como 20 años que yo lo veo aquí sentado. Ahora nadie. A estas alturas, fíjate, voy ahora con la segunda pregunta. A estas alturas de la vida que usted lleva sirviéndole al Señor, ¿sabe el propósito por el cual Dios lo llamó? Para salvar nuestra vida. Para salvar tu vida solamente y los demás que se freguen. Propósito, nos llamó para salvarnos, pero no solamente para eso. Para predicar el evangelio. Para predicar el evangelio, ¿para qué más? Para trabajar en la obra, ¿para qué más? Esos son propósitos colectivos como iglesia del Señor. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, para darle guerra al pastor hasta que le dé un infarto. A eso me llamó. A ti y a ti, a ti. Para que Dios lo llamó. O sea, propósito colectivo para salvar, para brillar, para predicar, para trabajar en la... Pero para mí, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Porque a estas alturas ya nosotros tenemos que saber para que Dios nos llamó. La experiencia práctica es el efecto de la obediencia a la palabra del Señor en nuestra vida que trae crecimiento y madurez. Porque tenemos que crecer en el Evangelio, tenemos que madurar en el Evangelio para llevar a cabo el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios colectivamente como iglesia nos llevó a predicar, colectivamente como iglesia nos llevó a madurar, colectivamente como iglesia nos llamó a trabajar, pero a mí, a ti como individuo, a estas alturas no sabes a qué Dios te llamó. Y si a estas alturas no sabemos a qué Dios nos llamó, yo creo que es tiempo de nosotros tomarnos en serio el propósito por el cual existimos. Estoy en este mundo para cumplir el propósito de Dios, para restarle el oxígeno a los demás, para respirar el oxígeno que le toca respirar, pero como yo te dije, se lo voy a quitar allá al hermano para quitarle la vida. ¿Cuál es el propósito con que Dios nos llamó, hermano? Porque nosotros tenemos un trabajo que hacer por delante, aparte de darle guerra a los cristianos. Vean, aparte de hacernos la vida un yogur los unos a los otros. Porque vamos a hablar de la madurez y el crecimiento, hermano. Porque una de las cosas de la santificación progresiva en nuestra vida es vivir en armonía. Ahorita le puse aquí, y ahorita vamos a hablar de eso. Vivir en armonía unos con los otros, hermano. Y hacer el trabajo que a mí personalmente me corresponde en la obra del Señor. ¿Si estoy clara o no estoy clara hasta ahí? Porque si no, yo le doy igual y empezamos otra vez con lo mismo. Hay que saber, hermano, a estas alturas que estamos tan cerca de que Cristo venga de la muerte, ¿verdad? Porque yo tengo 64 años, voy a cumplir este mes. Los demás que Dios me está dando, ay, es que tengo 64, no tengo 64 años de mi vida. ¿Me explico? Ya fueron 64 años que perdí, que se fueron. Los que me quedan son de chiripa. Ay, tengo 50 cumplidos. No tienes 50. No tienes 50. 50 que ya fueron. Lo que estás viviendo para adelante, chiripa. ¿Qué vas a hacer con los años que te quedan por delante? Y hay gente que es cristiana 20 años y nunca en su vida han hecho algo por cumplir el propósito de Dios en ellos, hermano. ¿Qué cuenta le vas a dar cuando tú llegues? ¿Qué cuenta le vamos a dar al Señor cuando lleguemos allí? Bueno, y te di 60 años, ¿qué hiciste con ellos? Dale guerra a todo el mundo, pastor. Allí, yo pues, Señor, en tu casa. Pues yo, sí, pero ¿qué hiciste tú con el propósito tuyo? A mí nadie me dijo, ay, como le diga eso, allí mismo dice, mentira, Señor, mándalo para la tierra otra vez, que es mentiroso. Mándalo otra vez para abajo, Señor, que es mentiroso. Allí se lo dije un montón de veces. O sea, la santificación progresiva es la experiencia práctica
de nuestra separación para Dios. Es el efecto de la obediencia de la palabra de Dios en mi vida, la cual yo voy a escuchar, la cual yo voy a retener y voy a poner por obra. Eso es lo que me santifica la palabra del Señor. Esta tarde yo esta mañana yo estaba leyendo la Biblia. Estaba leyendo acerca del pasaje del joven rico. Cuando el joven rico vino a la presencia del Señor, le dijo: maestro bueno, maestro santo, maestro, ¿qué yo voy a hacer para heredar la vida eterna? Y al Señor no se le va ni una, hermano, porque al Señor lo lindo que tiene es que no le va ninguna. Usted llora y yo grito y pataleteo, le hago un drama, pero a él no se le va ninguna. Le dijo: guarda los mandamientos, tú te lo sabes, yo los he guardado todos. Y él era sincero: yo los he guardado todos, toda mi vida, los he guardado. ¿Qué más? En otro versículo dice: ¿qué más tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y el Señor, conociendo la necesidad, le dijo: vende todo lo que tiene. Usted conoce la historia. Vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres. ¿Qué clase de palo le dio? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, todo lo que tienes, todo, porque era rico. Dice la Biblia que tenía muchas posesiones. Por eso fue que se fue triste, porque tenía mucho. Digo, vender y darle todo esto a los pobres por lo que me ha costado a mí. Bueno, vende y entonces ven y sígueme. Y cuando él escuchó esa palabra, vino con un entusiasmo tan grande en el corazón, con un deseo. O sea, todos los teólogos están de acuerdo que pudo haber sido una parte de los apóstoles. Sí, pudo haber sido uno de los discípulos del Señor. Porque realmente la Biblia dice que Jesús, cuando lo oyó, lo amó. ¿Por qué? Porque sabía que en él había sinceridad. No más que ahí estaba el tropiezo. Vende todo. Dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cuando los discípulos oyeron esto, el Señor dijo: cuán difícil es un rico entrar al reino de los cielos. Porque no es porque sea rico, sino porque muchas veces la riqueza pone el tropiezo en nuestro corazón. O sea, la negación y la abnegación, que son dos cosas distintas, de nosotros son las que determinan lo que nosotros vamos a hacer para el Señor. Se fue triste cuando los discípulos oyeron esto. Dijeron: qué dura es la palabra, esto sí es duro. ¿Quién podrá ser salvo? Si hay que abnegarse y negarse a nosotros mismos para entrar. Los discípulos vieron como que servir al Señor, ser santos, entregar nuestras posesiones, dar nuestra vida para eso, era difícil. Y el Señor le dijo: esto es difícil para los hombres, pero no es difícil para Dios, porque cuando usted y yo queremos negarnos a nosotros mismos y vivir una vida de servicio para que el propósito por el cual fuimos llamados sea cumplido en nuestra vida, Dios es el mismo que nos santifica. La semana antipasada estábamos diciendo: esto no es de hombre, esto es de Dios. Nosotros hacemos nuestra parte y Dios hace la suya. Pone en nosotros su santificación. Él es el que nos santifica. Cuando Jesús oró allá en el capítulo 17 de Juan: santifícalos ¿en qué? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En la palabra, aquí puse yo. Dijimos, la santidad progresiva, número 1, es la voluntad de Dios para todo el creyente. Ya nosotros lo leímos, 2 Corintios 7:1, ¿qué dice ahí? Vámonos a la palabra, 2 Corintios 7:1. ¿Qué dice? El primero que lo tenga. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Pablo? Que la santidad hay que perfeccionarla en nosotros. ¿Sí lo dice o no? Sí. ¿Cómo se perfecciona la santidad en el temor de Dios? ¿Cómo? Ahí lo dice. ¿Cómo se perfecciona? Limpiándonos de toda contaminación. Somos llamados a ser santos, apartados del mal. Primera de Pedro, capítulo 1. A ver. Verso 14 al 16. ¿Quién lo tiene? Amén. Ah, dígalo, hermano. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó
es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ajá. ¿El 16? Porque Cristo escrito está, sed santos porque yo soy santo. Allí nosotros leíamos en Corintios que nos limpiáramos de toda contaminación. Aquí leemos que como hijos obedientes, para ser santos como Dios es santo, no nos debemos conformar a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. ¿Lo dice o no? ¿Qué es conformarse? Acomodarse a un modelo, a una apariencia de... Aquí nos está hablando de pecado, hermano. Primero, la voluntad de Dios es la santificación para todo creyente. Número 2, somos llamados a ser santos, apartados del mal. Ahora la pregunta es esta: ¿de qué manera puedo vivir una vida santa? Yo puse agradable para Dios. ¿Cómo sé que lo estoy haciendo? ¿De qué manera puedo vivir una vida santa para el Señor? Yo creo que nosotros no tenemos ningún problema en leer la escritura. Nosotros la leemos. El problema y el tropiezo que nosotros tenemos es ponerla por obra. Porque ahorita mismito leímos que nos limpiemos. Aquí dice que no nos conformemos a los deseos que teníamos. No tenemos problema leyendo. Todos nosotros lo leímos. ¿Sí o no, Lili? Todos nosotros lo escuchamos. El problema no es leer, el problema es poner en práctica lo que nosotros leemos. ¿Sí o no, hermano? Amén. ¿De qué manera puedo vivir una vida santa y agradable para el Señor? La misma Biblia nos dice, Hebreos capítulo 12, vaya por ahí conmigo. Vaya marcando porque nosotros vamos a leer. Hebreos capítulo 12. Del 4 al 14, ahí lo vamos a leer despacito, hermano. Hebreos capítulo 12. Dice la palabra del Señor. Vamos a verso 3 para entonces tener una idea de lo que estamos hablando. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra ti mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo el pecado. ¿A cuántos le ha costado sangre pelear contra el pecado? ¿A cuántos de nosotros nos ha costado sangre batallar en contra del pecado? A ninguno todavía, ¿verdad que no? A nadie, ok. Porque no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a qué? Como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero hablando del Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Para qué es la disciplina que el Señor nos impone a nosotros sus hijos? Para participar de su santidad. Para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente puede ser causante de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Marque ese verso si usted todavía no lo tiene marcado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué dos cosas son necesarias para ver al Señor cara a cara? Paz y santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendó
vendió, perdón, su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró por años. Ok, ¿de qué manera puedo vivir una vida santa, agradable para el Señor? La Biblia nos habla algo de la disciplina. ¿Para qué es una disciplina? ¿Para qué sirve la disciplina? Corregir. Disciplina para corregir, ¿para qué más? La disciplina, ¿para qué más? Usted solamente corrige cuando disciplina. ¿Para qué otra cosa usted usa la disciplina? Vamos a la mentalidad de nuestros hijos. Yo disciplino a mis hijos para corregir, ¿para qué más? Para que les vaya bien. Para que le vaya bien, ¿para qué más? Para que aprendan. Para enseñarle las dos metas básicas y fundamentales de la disciplina es para la enseñanza y para la corrección. ¿Sí me explico? Para la enseñanza y para la corrección. La Biblia dice que Dios usa la disciplina de su palabra para que surta efectos en nuestra vida que traigan crecimiento y madurez. Cómo somos, las semanas pasadas estamos hablando cómo somos limpios de nuestra maldad, cómo somos limpios del pecado en nuestra vida, cómo nosotros corregimos nuestros errores, leyendo la palabra y poniéndola por obra. Amén. Poniéndola por obra. ¿Se acuerdan la lección de los niños? No es el que ve, no es el que la mira, no es el que la oye, es el hacedor de la palabra. ¿Qué hace la palabra en nuestra vida? ¿Cómo sé que estoy haciendo lo que Dios dice, viviendo una vida santa y agradable al Señor? Primero, guardando la palabra de Dios y absteniéndonos del pecado. ¿Qué quiere decir la palabra abstenerse? Abstenencia. Evitar. ¿Qué más? Abstenencia. Guardarnos. ¿Qué más? Abstenerme. No practicarlo. No practicar, no practicar, no practicar, no llevar a cabo, no poner por obra. La Biblia nos enseña que hay que guardar la palabra del Señor y abstenernos del pecado. Básico, hermano, para nosotros caminar en santidad delante del Señor. Y cuando a veces nosotros nos referimos al pecado, el robar, el matar, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nos limitamos solamente a eso. Los 10 mandamientos encierran mucho, hermano. Si no, pregúntenle a los judíos, la Torah y todo el montón de libros que ellos tienen. O sea, es mucho más, hermano, que eso. No sé, con tal de que cumplamos los 10 mandamientos, los tenemos listos. No mentiras, pero que son mentiritas piadosas. Eso no le hace daño a nadie. La intención del corazón. No fornicar. Es que yo no fornico, pero me gusta ver pornografía. Pero no fornico, no estoy fornicando, pero me gusta ver pornografía. No me gusta robar, pero lo que esté mal puesto me lo llevo si eso nadie lo usa. A su conveniencia. Sí. O sea, hay cosas que nosotros no las miramos grandes, no las hacemos porque son grandes, pero hay pequeñas cosas que si las llevamos a cabo que nos restan vivir en santidad delante del Señor. ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy en día? Muchas veces nosotros escuchamos, hermano, tantas predicaciones que a la iglesia le cuesta entrar por esta palabra que está aquí escrita. Dios no la dejó por martirizarnos la vida, hacernos la vida un yogur, hermano. Dios dejó su palabra para prepararnos en nuestra vida espiritual y poder cumplir el propósito por el cual fui llamado. Yo estaba pensando esta mañana, fíjense, yo estaba orando y estaba meditando en la palabra. Dice... incluso creo que a los jóvenes les mandé algo que miré, ¿verdad? Del comportamiento que nosotros tenemos que tener con nuestros padres. La Biblia dice que Dios dejó su palabra para que nosotros la pongamos por obra con promesa del Señor. Tener larga vida, que todas las cosas nos vayan bien, que seamos prosperados en todo lo que nosotros todo aquello que nosotros emprendamos. ¿Por qué hay tanta queja? ¿Por qué hay tantas limitaciones? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el pueblo de Sion? Tanto desgano, tantas frustraciones, tantos pleitos, tantas iras, tantos enojos, tantas luchas, tantas situaciones. ¿Por qué? Porque no ponemos por obra la palabra de Dios. Eso es todo, hermano. Eso es todo. Si nosotros, miren lo que dice. Es que le miro esa carita de incrédulo. Así, no, Josué. Sí, porque como que nos cuesta.
Josué, esta palabra del Señor Dios se la dio a Josué, pero la Biblia dice que nosotros somos el pueblo injertado de Dios, ¿verdad que sí? Por lo tanto, esta palabra es para mí también. ¿Qué dice la Biblia? Mire, nunca, solamente 1:7 le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si nosotros entramos en obediencia a la palabra del Señor, es el efecto de la obediencia a la palabra del Señor, va a traer crecimiento y madurez. Aquí lo dice, para que seas prosperado en todas las cosas que enfrentas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué dice? Meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme. ¿Para qué hay que meditar en la palabra del Señor? Para guardar. Ahí lo dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Medita en la palabra del Señor. Si meditas en la palabra del Señor, la vas a guardar y vas a hacer todo lo que está conforme ahí escrito. Entonces, aquí vuelvo otra vez, prosperará tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que seas, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Entonces, ¿cuál es el pleito que a veces nosotros no prosperamos, no crecemos, no maduramos, no alcanzamos el propósito para el cual fuimos llamados? Porque sencillamente no ponemos en práctica la palabra del Señor. Y el mismo Dios dice que esos mandamientos no son gravosos, hermanos. Nosotros no tenemos que ir a la China para decirle a alguien, ay, ¿quién vendrá de la China? Para poner en práctica. Ni tenemos que, ay, ¿quién irá al cielo y bajará el rollo para yo podérmelo comer así como Ezequiel y ponerlo por obra? Ahí está la Biblia. Ahí está, aquí cerca de tu corazón, ponlo en obra. Pero nos cuesta porque poner en obra la palabra del Señor demanda ¿qué? Sacrificio. Y a nosotros los seres humanos no nos gusta sacrificar. No nos gusta hacer morir en nosotros lo terrenal. Uy, cómo duele. Necesitamos Si yo ser disciplinados. Disciplinados, como duele hacer morir en nosotros lo terrenal. Si yo tengo un carácter de 1000 demonios porque todavía no lo he entregado en las manos de Cristo, como me cuesta a mí someterme al Señor. Mi cara, es que yo soy así un momento toda la vida, ¿sí? Es que yo soy doña y así toda la vida voy a morir. Tengo malas noticias para ti, amado mío. Amén. Si quieres que Dios cumpla el propósito para el cual tú vives, porque es que Dios, esto es otra mentalidad. Como nunca se cumplió el propósito en mí, pues Dios no me va a pedir cuenta. Mentira. Si va a ser lo primero que Dios te va a pedir. Cuentas a ti y a mí. O sea, para que se cumpla el propósito de Dios en mi vida y que el propósito de Dios en nuestra vida va a traer bendición, gozo, alegría, contentamiento, hermano. Para que se cumpla, nosotros tenemos que entrar en obediencia al Señor en su palabra, hermano. Si no, vamos siempre a estar patinando lo mismo. Y de ahí nos vamos a salir. Nos vamos a morir de viejos y siempre vamos a estar en la guerra. Y entonces, me enojo porque ella prospere. Me lleno de ira porque ella prospere. Me pongo verde del coraje porque aquel prosperó. Es que ese es el niño bonito de aquí. Es que, y mire, me parece como que lo oigo. Es que ese es el niño bonito de aquí. Claro, como ese es el élite del pastor. Carambola, tienes un hijo que es obediente a ti, ¿verdad? Que tú lo vas a llamar siempre. Amén. Dígame ustedes, papá, si usted tiene un hijo que le saca canas verdes, que no lo obedece, que le da por un sufrimiento, que le da tristeza, ¿usted va a contar con él para ponerle 1.000.000 de pesos en la mano? ¿Lo va a hacer o no? No lo va a hacer, ¿por qué? Porque sabe que lo va a encajar. No va a, se va a llevar allá, aunque usted le dé un ataque del corazón y se muera, lo menos que va a hacer es pagar la funeraria.
No lo va a hacer. Ahora, usted tiene un hijo que es obediente. Usted tiene un hijo que está al lado suyo. Usted tiene un hijo que promete. Usted ve un hijo que quiere echar. ¿Verdad que usted hace lo que sea para empujarlo hacia adelante? ¿Es verdad o no es verdad, hermano Marino? Lo que sea para que prospere, para que cambie, eso mismo es lo que sucede. Entonces, no vemos prosperidad en nuestra vida espiritual. Mire, podemos tener un carro del año, podemos tener una casa de 5 cuartos y 3 baños, y después búsquese quien se la limpie, porque él va a dejar la vida limpiándola. Puede tener un buen trabajo, puede tener una buena cuenta en el banco, pero si la vida espiritual es un desastre, todo eso se va a quedar el día que usted muera. Y no logró alcanzar crecimiento. Dios no nos llamó a nosotros para que nosotros lleguemos al cielo a disfrutar la gloria del Señor. Dios nos llamó para que desde el día en que nos convertimos a Cristo comencemos a disfrutar la vida eterna que el Señor nos dio. Con todo lo que para que yo quiero morirme, ya no va a haber llanto ni sufrimiento. Para que yo quiero vivir, yo lo voy a hacer, allá lo voy a tener. Disfrutar allá. Pues claro, pero yo quiero disfrutar aquí y disfrutar allá. Allá yo no voy a necesitar, allá no va a haber llanto, ni me voy a acordar de todo lo que se quedó acabado. Feliz como lombriz, hermano. Pero yo necesito tener gozo aquí. Yo necesito tener plenitud aquí. Yo necesito disfrutar crecimiento aquí. Porque aquí es donde yo vivo ahora, hasta que el día que me muera o hasta que Cristo venga. ¿Es verdad? Pastora, dice unos de allá de Israel, que ellos, como dice usted, ponerlo en práctica, sacrificio. Ellos se sacrifican desde chiquitos, los enseñan a que aprendan todos los días, para que haya crecimiento. Porque dicen, ¿por qué ustedes son muy prosperados? Porque ellos ponen en práctica lo que dice la Biblia. Y nosotros no aprendemos ni de Israel ni de nadie. No aprendemos la Biblia, mucho más nos aprenden los judíos. Guardando la palabra de Dios y absteniéndonos del pecado. Queremos crecimiento espiritual. Hay que hacer morir al viejo hombre, hermano. Para tener más de Dios hay que hacer morir el pecado en nuestra vida. Eso es un paso de crecimiento y madurez. Pero hay gente que quiere servirle a Dios y al diablo a la misma vez. Entonces, como le está dando prioridad, como le estamos dando autoridad, acuérdense que el mundo espiritual camina en base a la autoridad espiritual o material que nosotros le estamos dando autoridad al enemigo en nuestra vida, pues viene a atacar y a robarnos lo que nosotros. Es como los madianitas. ¿Se acuerdan los madianitas del pueblo de Israel? El pueblo de Israel, cada vez que sufría un embate de los madianitas, tenía que esconder. Y ni metiéndose en la cueva, porque allí se iban los madianitas esperaban. Bueno, ¿y a qué hora es la cosecha de la cebada? No, vamos, con 300 vallas, pélenlo allá. Le robaban todo. Y los israelitas se quedaban cruzados. Y venían y sembraban. Bueno, ¿y a qué hora es la hora del maíz? Váyase, usted, vaya y pélenlo. Todo lo perdían y no prosperaban. Porque los madianitas estaban en la vida espiritual. Estamos iguales, hermano. Si le abrimos puerta al maligno, le estamos dando autoridad que el enemigo venga y nos saque. Amén. Y nos robe. Y volvemos otra vez en el mismo ciclo. Caemos en lo mismo. Porque que nos cuesta, hermano, guardar la palabra de Dios y abstenernos del pecado. Para conseguir cosas grandes, hacemos lo que tengamos que hacer, aunque sea también sacrificar, hermano, la palabra de Dios en nuestra vida. Lo hacemos. ¿Vio por qué no crecemos? La Biblia dice, guarda y medita, porque si tú guardas y meditas y estás pensando, difícilmente vamos a pecar delante del Señor. ¿Por qué? Porque vamos, no, espérate, esto es pecado. No, espérate, no, esto no puede. No, espérate un momento, yo voy a agradarle al Señor, yo voy a buscar al Señor, yo voy a crecer en el Evangelio. Queremos una vida próspera, hermano. Seamos obedientes al Señor, que nos cuesta si el Espíritu Santo está con nosotros. Eso es parte de la santidad progresiva. Dios no nos va a excusar a nosotros por no haber entendido. Aquí está. Tú la estás escuchando, la estás leyendo. Ponla por obra, porque va a llegar el día que nosotros vamos a... Y mira, hermano, yo les digo una cosa. Ahorita vamos a ver, ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor. Aceptando y recibiendo la disciplina del Señor. La Biblia dice que nos disciplina para que nosotros crezcamos
y recibamos lo que nosotros queremos en el futuro. En mi país hay una frase que dice que el que no cría chiquito, de grande no ve. Usted no educa, no disciplina a sus niños desde pequeños y lo va instruyendo, va a criar un monstruito que va a llegar el momento que lo va a tragar. Así es. Ay, es que mi niña. Mire, no me venga a dar quejas si usted no es un padre que pone a sus hijos en disciplina y pone por obra lo que tiene que hacer. Sí. Porque a veces nuestros hijos son una fiera y nosotros queremos que otro venga con el látigo a domárselo, pero después usted le pasa la mano, ay, es que mire, que se coman por las patas y allá tú, en el nombre de Jesucristo, allá tú, es tu problema. Hay que disciplinar a nuestros hijos, hermano. Hay que disciplinarnos. Nosotros no somos más santos ni más amadores que Dios, hermano. Amén. Ni somos más santos ni más amadores que Dios. Dios ama a nosotros con un amor entrañable. Ama a todos los hombres. Entonces, como padre, tú tienes que buscar la dirección del Señor. O agradas a tu Dios o agradas a tus hijos. A los dos no los puedes agradar. Dios te da las instrucciones cómo lo tienes que hacer. Y lo tienes que hacer a la manera de... Aquí hay el temita de la escuelita bíblica, que a la manera de Dios. Vas a ver bendición si tú honras a Dios primero, todas las cosas te van a ir bien. Que se van a levantar luchas, se van a levantar. Que se van a levantar formas, se van a levantar. Pero ¿a quién vamos nosotros a honrar primero como padre? ¿A Dios o a nuestros hijos? Hay que buscar, aceptando y recibiendo la disciplina del Señor que nos va a traer crecimiento y madurez. Buscando y manteniendo una buena relación con el Señor a través de la oración y la lectura de la palabra y adorándole en espíritu y en verdad. Dios no está buscando gente que le adore de labios, hermano. Dios está buscando gente que ¿qué? Que le adore en espíritu y en verdad. Eso es santidad. Que le adoremos, que le honremos, que tengamos una buena relación con Él a través de la oración y la lectura de la palabra. Pregunto y usted no me conteste, solamente a usted, eso son palabras. Oró hoy. Y no me digas si el Padre Nuestro que está en el cielo, ya me voy, mira, échame un ojito porque ya tú sabes que hay peligro en la calle. Estoy hablando de qué? De una buena relación con Dios a través de la oración y la lectura de su palabra. ¿Tomó tiempo para orar? ¿Tomó tiempo hoy para levantarse temprano, 15 minutos, 20, encerrarse en su cuarto, en un lugar apartado? Si no puede en el cuarto, en el baño, hermano. Encerrarse para hablar con su Dios y mostrarle su día hoy, Padre mío. En el nombre de Jesucristo, diríame que todas las cosas vayan. O salió como bola potronera porque entraba a las 6 y eran las 6 menos cuarto. Es más, ni me baño hoy porque me la voy a apuntar para la tarde porque así tarde. Y queremos que el cielo se abra a favor nuestro, hermano. Somos creyentes. Podemos esperar eso de una gente que no tiene conocimiento de la palabra ni de servir al Señor. Pero el pueblo del Señor, el pueblo que dice que va para el cielo y estamos preparándonos para hacerlo en las naciones. Entonces, para pensar que me va a llevar la santidad, una buena relación con Dios a través de la oración y la lectura de la palabra, adorándole en espíritu y en verdad, con una comunión con Él. Siempre decimos, dos personas que se aman no se acuestan a dormir sin haber hablado primero. ¿Es verdad o no es verdad? Ay, ya si el viejo no me importa que voy a hablar con él, que se acuesta a adorar, no importa. Pero dos personas que se aman, hermano, de verdad. ¿Verdad, Rosita, que usted está lejos y su mariachi está por allá y que usted dice, lo llama todos los días o no? Sí. Ah, bueno, para que vea. Porque está más enamorado que el caballo pelayo. ¿Verdad que sí? Diga. Ahora, si no hay, se fijan las diferencias. Si está enamorado, busca tener una conversación. Si no está amando de verdad, no importa que me llame el viejo, no me llama, pero yo feliz porque no me llamo. Ya, yo. Pero si hay un amor, de verdad, hay una relación profunda con el ser amado. Si buscamos, hermano, si buscamos la forma como, y si no llama a Rosa, ve, si él no la llama, Rosa lo llama y hasta que no lo encuentre. Porque no importa, usted contésteme cuando yo lo llamo. Pastor, ¿ya salió? Sí. ¿A qué hora viene, viejo? ¿Por dónde va, pastor? Estoy en el carro. Llámame cuando llegue, pastor. El otro día le dije, usted no se atreva a salir de aquí sin darle un beso y decirme que usted se va.
Pregúntale. Y esta mañana a las 4 de la mañana. Ok, ya estoy. Bye. No se atreva, porque mantener la relación, Amén. me explico, hermano. Y si es así con el ser amado que nosotros tenemos en esta tierra, cuánto más con nuestro Padre Celestial, que de él dependemos, hermano, para el crecimiento y la bendición. Yo entiendo que un día se nos haga tarde. A mí me ha pasado y voy por camino, Padre mío, Padre nuestro que está en el cielo, Señor, guárdame eso. Mira el tráfico, papá. Yo Pero no entiendo un costumbre. día, hermano. Pero hay que sacar tiempo todos los días. Vivimos con la vida espiritual de una manera tibia y mediocre. No podemos crecer espiritualmente así, hermano. No. Después nos quejamos de que la gloria de Dios nos desciende. Buscando y viviendo en comunión con los santos. Hermana, yo tengo comunión con Dios, pero cuando veo a la hermana Emma se me lleva el buche de piedra. Es que cuando veo a la hermana Emma es como que se me retuerce así la panza. Es que por más que yo quiera la trago, es como la masco, pero no la puedo tragar. Tenemos grandes problemas porque eso no es santidad. Para caminar en la santidad del Señor hay que buscar y vivir en comunión. En comunión con los santos, uno con los otros. Cuando surge un problema, mire, yo le voy a dar un remedio de algo que yo he aprendido durante todos estos años de mi vida. Y no es que no tengo lucha ni tengo problemas. Yo no soy monedita de oro para caerle a todo el mundo bien. Créame que verá. Pero he aprendido que cuando surge un problemita en una situación, inmediatamente lo voy a resolver. No le voy a dar largas, no le voy a dar largas ni le voy a dar tiempo. Yo me voy a ir a la raíz del problema para solucionarlo. ¿Por qué? Porque mientras más largas le dé al asunto, más tenso se pone el nudo. Y después para soltar ese nudo, mientras dependa de mí, yo lo voy a hacer. Pero también voy a tratar de buscar y vivir en comunión con los santos, porque esta lengua hay que sujetarla a Cristo. Yo le dije al pastor, bueno pastor, mire una vez, dos cosas. Yo escuché de un pastor hace tiempo que si nosotros los pastores las pusiéramos en práctica, tiene lógica y tiene razón. Dos cosas cuando la gente se va a bautizar en las aguas: que abra la cartera y la meta en las aguas, y que abra la boca y saque la lengua. Para que se conviertan a Cristo. La cartera para que no le duela tanto, compartir para el Señor. Y la lengua para que se santifique y dejar la vieja lengua allá para que surja una lengua nueva. Porque a veces no tenemos cuidado con lo que hablamos, hermano. A veces somos creyentes y no tenemos cuidado, que con nuestra lengua adoramos a Dios, pero maldecimos a nuestro hermano. Y a veces comentamos cosas que nosotros, a veces para nosotros no significan nada, pero cuando viene a ver se vuelve una bola de nieve, y cuando venimos a ver, hermanos, cubrimos la congregación completa, nuestra familia y a todo el mundo, nuestros vecinos. Hay que tener cuidado con nuestras expresiones, hay que tener cuidado con lo que hablamos, hay que dejar el chisme. ¿Por qué usted cree que María? Es que los ejemplos están ahí, en la palabra. ¿Por qué usted cree que el campamento completo, y eso que Dios tuvo misericordia de María, porque yo estoy segura que Moisés se tiró de rodillas? Porque el campamento se detuvo 3 días, una semana completa tuvo María fuera del campamento, leprosa, desde arriba hasta abajo. Leprosa, ¿por qué usted cree? Dígalo sin miedo, diga, ¿por qué? Por chismosa, por habladora, por estar repitiendo lo que ella sabía que no debía repetir, por estar censurando y criticando. Oyó, y en vez de quedarse callada la boca y en vez de orar, vino y soltó lo que no tenía que decir. Y Dios le dio una buena disciplina. Leprosa desde la cabeza hasta los pies. Tal vez no estamos leprosos, pero nos va mal. No crecemos, no maduramos, no prosperamos, no tenemos victoria con nuestra familia, no tenemos victoria con nuestros hijos, no tenemos victoria con nadie a nuestro alrededor. Perdemos el trabajo, se nos rompe el carro. Estamos leprosos, ¿por qué? Porque abrimos la boca para censurar y criticar a nuestros hermanos. Hay que tener cuidado con la lengua, hermano. Amén.
Hay que tener cuidado, pero digo, con lo que hablamos y con lo que decimos, porque no podemos hablar y adorar a Dios en espíritu y en verdad y darle a la lengua como chambroso que le dicen en Honduras, ¿verdad? En El Salvador, ¿cómo le dicen? También. Chambroso, bochinchero le dicen en Puerto Rico. Chismoso. No podemos. El hombre y la mujer de Dios tiene que tener crecimiento y madurez. Si podemos dar un consejo bueno, vamos a darlo. Y si yo no voy a dar un consejo bueno, me voy a callar la boca. ¿Por qué? Porque hay oídos que están oyendo. Hay gente que es más débil que tú y que yo. Y allá van y cuando venimos a ver el chisme de ella. Ay, qué patas flacas tiene la hermana. Y allá lo oyó Kevin. Y fue a la casa allá y le dijo, Almer, tú sabes una cosa, ya la hermana Blanca me cayó mal porque dijo que la hermana tenía la pata flaca. Y aquel que es más débil que te vaya a ir, se lo riega a la familia. Cuando vaya, ¿a qué usted cree que va a ser lo primero cuando llegue a la casa del Señor? A mirarle las patas flacas a la hermana. ¿Por qué? Porque el chisme lo tocó. Me explico, hermano. Y cuando venimos a ver, hay un gran problemón en la casa del Señor. ¿Y qué hacemos? Le roba la bendición. No, si fuera a robar la bendición, menos mal. A la mía también me la roban. Aquí está el paquete, miren. Pastor, miren. Aquella y aquella y aquella y todo el mundo. ¿Y dónde empezó? Ay, yo no sé. Tú fuiste también, tú te sientas ahí, por chismosa. Dios. Robamos la comunión santa. No hay nada más lindo, hermano. Créamelo, en el espíritu lo digo. No hay nada más hermoso que usted poder mirar a los ojos a su hermano y que ande en la santidad del Señor. Y usted sabe que hay comunión con los santos, porque no podemos vivir una vida en santidad agradable, con crecimiento y madurez, si nosotros todavía practicamos las cosas del viejo hombre, hermano. No puede ser. ¿Hasta cuándo vamos a madurar? ¿Hasta cuándo vamos a crecer? ¿Hasta cuándo vamos a dejar el chisme? ¿Hasta cuándo vamos a dejar el pleito y los problemas, hermano? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No podemos adorar en espíritu y en verdad si nosotros no entregamos toda nuestra vida delante del Señor y nos convertimos de todo nuestro corazón. No es tarde para comenzar, no es tarde para enmendar, no es tarde para pedir perdón, no es tarde, hermano, porque en el son de la conversación de sabiduría clavamos a cualquiera y le enterramos el puñal en el pecho. Como yo soy sabia, te voy a dar un consejo. En el consejo, las mujeres de Dios viven buscando comunión con el Señor. Los hombres de Dios viven buscando y viviendo comunión con los santos, ocupándose de su salvación, ejercitando la piedad. No me he olvidado, Kevin. Ejercitando la piedad, no solo con ritos externos, viviendo un estilo de vida centrado en el amor y la justicia de Cristo. Centrado en el amor y la justicia de Cristo. En el son de la broma, tengamos cuidado como bromeamos. Tengamos cuidado de las experiencias, de las expresiones que nosotros tenemos con nuestros hermanos. Tengamos cuidado, si nosotros no somos torpes, hermanos, nosotros somos gente de Dios que tiene sabiduría y la inteligencia del Espíritu Santo. Tenemos la mente de Cristo para nosotros caminar en santidad, en amor, centrados en el amor y la justicia de Cristo. Dale, Kevin, antes que siga. No, es que la palabra de Dios dice que el que aborrece a su hermano es homicida. Yo creo que lo cubre también lo que es hablar en contra de claro hermano. que sí, claro que sí. Es homicida. ¿Qué es un homicida, Kevin? Alguien que mata, alguien que... Alguien que mata a alguien. Yo no agarro un puñal, pero con mis palabras, con mis expresiones, con mis actitudes, estoy matando. Y después pregunto, ay, pero ¿por qué se enojó? ¿Por qué está enojada? Caramba, si la ofendiste, ¿cómo no va a estar enojado? ¿Cómo no se va a sentir mal? ¿Cómo no va a... ¿Te gustaría a ti que te dijeran, Kevin, pero qué feo eres? Qué horrible eres, Kevin. No, que Kevin, yo estoy por buscar una gacela porque este muchacho está desperdiciándose. Ya. Pero ¿verdad que sí? Qué feos son tus hijos. ¿Te gustaría que te digan qué feas son tus hijas? ¿Verdad que no? Qué feas esas niñas tuyas que pariste, muchacha. Parecen monstruos. ¿Verdad? ¿Qué te va a herir? ¿Qué te va a herir? El corazón y los sentimientos, porque ella los parió. Porque ella los parió. ¿Te gustaría que te dijeran que feas son tus niñas? Uy, qué horribles son tus niñas. ¿Verdad que no te gustaría? ¿Por qué? Por más feas que sean. Y no es que son feas, porque son lindas ellas. Entonces el padre es tan feo, ellas salieron. Son lindas, no van a
son hermosas. Pero aunque fueran horribles, horrendas, ¿quién nos da a nosotros el derecho para ofender el corazón de esa mamá y ese papá? Y a veces expresamos cosas, hermano, que no debemos hablar, que somos torpes. Ay, me da ganas con una tijera y andar con ella en la cartera, hermano. Tengamos cuidado porque a cada quien le duele lo suyo. A cada quien le duele lo suyo. Usted no la parió. Usted no estuvo de parto 12, 13 horas, 15 horas pariendo. Respetémonos, hermano. Respetémonos la base. Es homicida el que hiere el corazón de su hermano. Estamos llamados a buscar y a vivir en comunión con los santos. Y si no tengo nada bueno que decir, me callo la boca. Y yo, si usted sabe que la hermana Blanca es chismosa y le gusta a mí, dale agua tibia para que usted vomite, dígale no. Perdóneme, hermano, pues cambie de conversación. Pero es que como nos gusta, ¿qué dijiste? Dime, hermano. En el son de que, ay, no quiero, sí quiero. No. Vamos a respetarnos, hermano. La santidad progresiva trae crecimiento y madurez para poder servir a Dios y dar fruto, no importando las circunstancias ni el lugar en el que nos encontremos. Válgame Dios, allá se alzó la hermana. Trae crecimiento y madurez para poder servir a Dios y dar fruto, sin importar a dónde estemos ni en el lugar en que nos encontremos. Por último, déme 10 minutitos más, la santificación completa. ¿Esta es la santificación progresiva? Santificación completa. Es la glorificación de nuestros cuerpos cuando venga Cristo o cuando la muerte nos sorprenda. Aun cuando nosotros partamos de esta tierra a través de la muerte, nuestro cuerpo no va a ser glorificado todavía. Estamos para tener un cuerpo glorificado, tenemos que esperar la manifestación, la santificación completa, sin lucha, sin problemas, sin ninguna de las cosas, hermanos, que impidan buscar a Dios. La vamos a alcanzar cuando Cristo se manifieste en gloria. Colosenses 3:4. Aquí dice Colosenses 3:4. Denme 5 minutos y la terminamos ya, hermano. Colosenses 3:4 dice, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados en gloria. Será nuestra separación definitiva del pecado y la transformación de este cuerpo carnal que responde a los deseos pecaminosos por el cuerpo glorificado de la redención. Nosotros, cuando venga Cristo, seremos transformados, así que estamos vivos. Ya no vamos a tener que depender y luchar con este cuerpo, que aunque seamos muy consagrados, pero la carnalidad en nosotros, hay una lucha espiritual entre nuestra carne y la espiritualidad. ¿Qué nosotros debemos hacer? Aquí lo dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, seremos transformados, y esta santificación completa, cuando Cristo se manifieste en gloria, nuestro cuerpo será glorificado en el día de la redención. Filipenses 3, dice Filipenses 3. Filipenses 3, 20 y 21, dice, lo tengo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cuál es la meta entonces del cristiano? Vivir en santidad, buscando su presencia, creciendo y madurando hasta aquel bendito día que Cristo venga por nosotros y seamos transformados. Tal vez mi cuerpo esté hecho polvo, porque el día y la hora nosotros no sabemos. Pero una cosa sí tenemos que estar seguros, de que tendremos un cuerpo nuevo, ¿no? Amén. Tendremos un cuerpo nuevo, glorificado, de la misma calidad que Jesús tiene en él. Amén. Así que métodos
señalados por Dios para la santificación, la sangre de Cristo, su Espíritu Santo y la palabra del Señor. Todo esto equivale a ¿qué? A caminar en santidad. ¿Estamos? Sí se puede, hermano. Y comencemos desde hoy. Comencemos porque todavía estamos vivos y tenemos la oportunidad. Así que Dios les bendiga. Dios les guarde. Oremos, hermano. Oremos. Dejemos los malos hábitos.